Navidad y Epifanía. Queridos hermanos, el día de hoy reflexionaremos sobre Navidad y Epifanía. Bienvenidos. El ciclo natalicio, visto en toda su perspectiva, consta de las siguientes celebraciones: Adviento, Navidad, Epifanía, y se prolongará al bautismo del Señor y aún más hasta la presentación del Señor. El ciclo natalicio tiene un tiempo de preparación que es el Adviento, donde vamos de la mano del profeta Isaías con la súplica que se abran los cielos y que destile la salvación como rocío. Tenemos celebraciones principales, Navidad y Epifanía, con una temática en origen igual, pero que a lo largo de los años se irá diversificando. La Epifanía, la manifestación del Señor, se prolongará hasta el bautismo del Señor y aún más hasta la Epifanía del día 40, la presentación del Señor. Los temas sobre los que reflexionamos son: 1. El origen. 2. El misterio de Dios hecho hombre. 3. La gloria del hombre de Dios. 4. Los desposorios de Dios con el hombre. 5. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. 6. Divinización, regeneración, liberación. 7. El hoy de la celebración natalicia o la presencia del misterio. Y en un segundo momento reflexionaremos sobre la Epifanía, el bautismo y la presentación del Señor. El origen de la Navidad y Epifanía surgen en la Iglesia como dos fiestas idénticas, en lugares distintos, en fechas y con nombres distintos, pero con un mismo contenido fundamental, al menos en su fase original. Ambas solemnidades celebraron el nacimiento del Señor. Sin embargo, después de un proceso de sedimentación, al asentarse ambas fiestas, definitivamente en Oriente y Occidente se configuran con perfiles distintos, hasta ofrecer un contenido específico, con matices propios e independientes. 2. El misterio de Dios hecho hombre. A las comunidades cristianas del siglo III, tanto en Oriente como en Occidente, les interesaba rememorar el misterio insondable e inaudito de Dios hecho hombre, en las entrañas de la Virgen María. Ya en el siglo II, en su homilía pascual, decía Melitón de Sardes: Él, Cristo, vino del cielo a la tierra en beneficio del que padecía. Se revistió de este mismo en el seno de la Virgen y apareció como hombre. Tomó sobre sí los padecimientos del que padecía mediante un cuerpo capaz de padecer, pero por su espíritu, que no está sometido a la muerte, mató a la misma muerte que mata a los hombres. Otro testimonio es la antífona para el cántico de Zacarías,
que la nueva liturgia de las horas ha mantenido en el oficio de la mañana del día 1 de enero, en que se celebran juntamente la octava de Navidad y la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable. En Cristo se han unido dos naturalezas. Dios se ha hecho hombre y, sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. Esta teología la resume el autor de una homilía atribuida a San Juan Crisóstomo, con estas palabras: Hoy, aquel que es, vino al mundo. Aquel que es, viene a ser lo que no era. En efecto, siendo Dios, he aquí que se ha hecho hombre, pero no cesa por ello de ser Dios. Las expresiones utilizadas por los padres y por la liturgia se mueven en un brillante juego de contrastes y de antítesis, con el que se intenta resaltar la sublime grandeza y poderío de Dios, soberano y omnipotente, que asume la condición de hombre y se manifiesta a través de la entrañable pequeñez del niño de Belén, indigente y débil. Esta forma de lenguaje se ha conservado especialmente en fórmulas de oración, en los cantos y en numerosas composiciones hímnicas. Algunos ejemplos: la imagen idéntica del Padre, la impronta de su eternidad, toma forma de esclavo. Toma por alimento la leche de su madre, el que en el desierto hizo llover maná sobre su pueblo. Tú, que tienes por trono el cielo, reposas en un pesebre. Tú, a quien rodean los ejércitos de los ángeles, has descendido a casa de los pastores. Oh, hijo mío, sol mío, ¿cómo vas a envolverte en pañales? ¿Cómo vas a ser alimentado con leche, tú que alimentas a todas las criaturas? ¿Cómo vas a estar en mis manos, tú que sostienes todas las cosas? ¿Cómo podría yo contemplarte sin temor? A ti, a quien no se atreven a contemplar los seres que cubren sus ojos. Tú que alimentas a los infantes en su seno, has escogido ser niño e infante. A ti que riegas la tierra con el rocío y la lluvia. A ti te alimenta la hija del hombre con leche. Por tu poder has levantado las montañas. Tú, que habitas en una pobre gruta. Con tu grandeza sostienes el firmamento. Tú, a quien una virgen lleva en sus brazos. Tú, que te sientas sobre el resplandeciente trono de la gloria, eres envuelto humildemente en pañales. Tú, que das el movimiento a las criaturas, estás en Belén, sobre el suelo, como un pequeño niño. 3. La gloria del hombre, Dios. La actitud de la Iglesia, reunida en asamblea para celebrar el misterio de Dios, hecho hombre, es una actitud profundamente contemplativa, de gozosa admiración y de alabanza, en la línea del Evangelio de Juan, cuando dice: La palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Hay, pues, en la celebración de Navidad una invitación constante a la mirada contemplativa y gozosa del misterio, mirada que solo es posible desde la fe, porque solo desde la fe es posible penetrar la hondura del misterio. Solo desde la fe es posible descubrir la grandeza de Dios, manifestada a través de la pequeñez del niño de Belén. La gloria de Dios,
que es la manifestación de su presencia y de su cercanía, solo es detectada y percibida por los creyentes, es decir, por los que saben fijar su mirada, no en lo periférico y superficial, en lo que aparece, sino en la hondura del misterio. San Agustín, en un sermón pronunciado el día de Navidad, nos dice de manera más llana y directa: nuestro Señor Jesucristo tiene dos nacimientos, el uno es divino, el otro humano, pero los dos son admirables. En el uno no hay mujer como madre, en el otro no hay hombre como padre. La generación divina es fuera del tiempo. La concepción virginal se produjo en un día determinado. Cristo ha nacido como Dios de su Padre, como hombre de su madre. Ha nacido de un padre sin madre, de una madre sin padre, de su padre fuera del tiempo, de su madre fuera de todo concurso humano. Naciendo de su padre es principio de la vida, naciendo de su madre es término de la muerte. Engendrado por su padre, dispuso con armonía la duración de los días. Naciendo de su madre, consagra el día actual. 4. Los desposorios de Dios con el hombre. En Navidad también celebramos la incorporación de todos los hombres a Dios. No solo la naturaleza humana personal de Jesús de Nazaret. Todos los hombres de todos los tiempos han sido unidos y reconciliados para siempre con Dios. Hay que volver a insistir en la afirmación fundamental. Por la encarnación, no solo ha quedado divinizada la humanidad personal de Cristo, sino la humanidad entera. En la humanidad personal de Jesús están representados los hombres de todos los tiempos. Por eso, al asumir la naturaleza humana, el Verbo no solo se ha desposado con esa humanidad suya, personal, unida a Él hipostáticamente, sino con toda la comunidad humana. Hay que subrayar esa sublime comunión de Dios con el hombre, que la tradición ha expresado en términos nupciales. Dios Padre ha hecho las nupcias de Dios al Hijo, al unirlo a la naturaleza humana, en el seno de la Virgen, cuando Él quería que este Hijo, Dios antes de todos los siglos, se hiciera hombre en el curso de los tiempos. Y de manera aún más explícita afirma San Agustín: la celda nupcial del esposo ha sido el seno de una virgen, porque en este seno virginal, la esposa y el esposo, el Verbo y la carne, se han unido. En el seno de María se han consumado las nupcias entre lo humano y lo divino, constituyéndose de esta forma Cristo en esposo de la humanidad. Sin embargo, esta comunión nupcial cristaliza de modo eminente en las relaciones que vinculan a Cristo con su Iglesia. La humanidad personal de Jesús, con la que el Verbo celebra sus nupcias, no solo representa la comunidad humana, sino también y de manera aún más directa y adecuada a la Iglesia, que por ello viene a ser sacramento de la humanidad rescatada y regenerada. 5. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. La dimensión nupcial caracteriza a las relaciones entre Cristo y la humanidad, entre Cristo y la Iglesia. Esas nupcias se han celebrado al asumir el Verbo de Dios una naturaleza humana. Es coherente pensar, ahora, que entre el esposo y esposa se establezca un intercambio mutuo de entrega y donación. Intercambio en el cual es Dios quien toma la iniciativa, quien se da a sí mismo, quien ofrece al hombre una participación en su condición de hijo de Dios.
Ante la impresionante oferta de Dios, el hombre solo es capaz de ofrecerle la pobreza de su carne mortal y las inclemencias de su condición humana, dañada por el pecado. Estas ideas aparecen recogidas en una conocida antífona de la liturgia de las horas. En la liturgia del día 1 de enero, en las primeras vísperas. Qué admirable intercambio. El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y, hecho hombre, sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Y de forma aún más explícita, en uno de los actuales prefacios de Navidad. Por él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que, por esta unión admirable, nos hace a nosotros eternos. 6. Divinización, regeneración, liberación. El efecto más importante consiste en haber hecho al hombre partícipe de su misma naturaleza y de su misma vida divina. Es el misterio insondable y totalmente gratuito de la divinización del hombre. Del Salmo 2. Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. No se refiere solo al misterio de la generación eterna del Verbo o del nacimiento histórico del Hijo de Dios. También se alude con estas palabras al nacimiento de todos los hombres en Cristo, a la vida nueva, a la vida divina. Eso es lo que canta la liturgia de Navidad, lo cual significa que el misterio de nuestra filiación divina no es una realidad lejana, evocada en la fiesta como un puro recuerdo, sino una realidad viva, actualizada en la fiesta. Hay en esta reflexión una resonancia bautismal que conecta con la fiesta de Navidad. El nacimiento de la cabeza es el nacimiento del cuerpo, pero aún más relevante es la resonancia mariana, ya que es ella, María, la que engendra a Cristo, la cabeza, y la que nos engendra a todos los creyentes, que somos los miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay que dejar aquí bien claro que nosotros nacemos de María en su Hijo único, pero no entramos en la adopción de hijos, sino por el bautismo. Veamos cómo se expresa a este propósito San León Magno. La tierra, esto es, la carne humana, maldecida ya en el primer prevaricador, ha producido en este único parto de la Santa Virgen un germen bendito e inmune de lo viciado de su estirpe. Un origen espiritual lo tenemos todos en el bautismo, pues todo lo que renace del agua es como si lo hiciera del seno virginal, ya que el Espíritu Santo que fecunda la fuente es el mismo que hizo fecunda a la Virgen, y, de este modo, lo que allí fue impedido por una santa concepción, aquí es borrado por un místico lavado. 7. El hoy de la celebración natalicia o la presencia del misterio. Con una insistencia, como si de un estribillo se tratara, la liturgia de Navidad alude reiteradas veces a la presencia actualizada del misterio. Hoy sabréis que viene el Señor. Hoy, por nosotros, se ha dignado nacer de la Virgen. Hoy nos ha descendido del cielo la paz verdadera. Hoy nos ha nacido un niño. Y sobre todo en la antífona para el cántico evangélico que se lee en las segundas vísperas del día. Hoy ha nacido Jesucristo. Hoy ha aparecido el Salvador.
Hoy en la tierra cantan los ángeles, se alegran los arcángeles. Hoy saltan de gozo los justos diciendo, gloria a Dios en el cielo. De manera análoga, pero sin tanta insistencia, la liturgia de Epifanía incide en la misma convicción. Hoy la Iglesia se ha unido a su celeste esposo. Y en la antífona para el Magnificat, en las segundas vísperas, veremos este día santo, honrado con 3 prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Y en la fiesta del bautismo del Señor, hoy en el Jordán, bautizado el Señor, se abrió el cielo. Hoy se han abierto los cielos. Hoy se nos revela un gran misterio. Ahora vamos a reflexionar algunos puntos fundamentales sobre la Epifanía del Señor y la prolongación de esta manifestación en el bautismo del Señor y aún más en la presentación del Señor el día 2 de febrero. Las normas universales sobre el año litúrgico nos dicen: la Epifanía del Señor se celebra el 6 de enero, a no ser que se transfiera, donde no es de precepto, al domingo situado entre el 2 y el 8 de enero. La fiesta del bautismo del Señor se celebra el domingo siguiente al 6 de enero. Epifanía y manifestación del Señor. El contenido de la fiesta de Epifanía aparece claramente definido en 2 antífonas existentes ya en el antiguo breviario y que la liturgia de las horas ha conservado en su oficio. Hoy la Iglesia se ha unido a su celestial esposo, porque en el Jordán Cristo la purifica de sus pecados. Los magos acuden con regalos a las bodas del Rey, y los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Y en la antífona para el Magnificat, en segundas vísperas, veneremos este día santo, honrado con 3 prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Tanto Navidad como Epifanía, pero sobre todo Epifanía, celebran el misterio de la manifestación del Señor. La misma significación del vocablo griego lo indica. Los distintos episodios que entran en juego a lo largo de la fiesta: adoración de los magos, bautismo de Jesús en el Jordán, bodas de Caná, presentación en el templo, etc. Tanto el día 6 de enero como en días sucesivos deben ser interpretados no en la desnudez pura y simple del episodio, sino como momentos importantes en los que Jesucristo se manifiesta como Hijo de Dios y como Mesías Salvador. Este es el aspecto nuclear, el que llena de sentido y de coherencia interna el contenido de la fiesta. La adoración de los magos. Sobre este hecho gira especialmente la fiesta de Epifanía, sobre todo en Occidente. Hay que prestarle, por tanto, una atención especial. Todo hay que apreciarlo desde la óptica del misterio de la manifestación. Esta es la clave. Lo mismo que el acontecimiento salvador fue revelado prodigiosamente a los pastores, de mismo modo, de manera también prodigiosa, fue manifestado a los extranjeros, magos o reyes, por medio de una estrella. Es indudable que en este gesto revelador es Dios quien actúa,
quien intenta desvelar el misterio e iluminar los ojos de los magos. El episodio de la estrella hay que descifrarlo según el contexto y la mentalidad oriental. La estrella no solo anuncia el nacimiento de un gran personaje. En el Antiguo Oriente, el rey y el heredero del trono eran llamados generalmente estrellas. Por eso, la estrella de los magos no es solamente el símbolo del rey Mesías, sino su misma personificación. ¿Cómo se revela el Señor en Epifanía? Algunos testimonios patrísticos, numerosos por cierto, nos permiten entender que los magos, al presentar sus dones al niño de Belén, le reconocieron como rey, como Dios y como hombre. Como al rey le ofrecieron oro, incienso como a Dios y mirra como a hombre. Así lo entendieron algunos padres, por ejemplo, San León Magno. ¿De dónde viene, en efecto, que estos hombres, los magos, abandonando su patria sin haber visto aún a Jesús y sin saber nada, no habiendo visto lo que iba a ser objeto de una veneración tan justa? ¿De dónde viene que hayan escogido unos presentes tan apropiados para ofrecérselos? Es porque, además de la belleza de la estrella que habían sido percibida por sus sentidos corporales, instruyó su corazón el rayo, más brillante aún, de la verdad. Por eso, antes de emprender las fatigas del viaje, entendieron que se les indicaba a alguien que había de ser honrado como rey, significado por el oro, ser adorado como Dios, significado por el incienso, y considerado como hombre, significado por la mirra. Sin embargo, la tradición popular, que ha considerado la Epifanía como la fiesta de Reyes, ha puesto el énfasis en el aspecto real de Cristo. Él es el Rey de Reyes. Por eso la fiesta llegó a convertirse en un reconocimiento de la realeza de Cristo, en una celebración de Cristo Rey. Con todo, hay que tener en cuenta que la tradición antigua nunca consideró reyes a los magos, a excepción de Tertuliano. Según el autor africano, los magos eran reyes venidos de Arabia. Más aún, la celebración de la realeza de Cristo hay que entenderla como una extensión del reconocimiento de Cristo como Señor, Salvador y Mesías. Por tanto, es el Kyrios, creador de todas las cosas, Señor de los siglos y de los imperios, aparecido en la carne y venido para establecer su reinado mesiánico en la plenitud de los tiempos, al que se dirige el homenaje de la Iglesia en esta solemnidad de Epifanía. Cada año, al celebrar la fiesta de Epifanía, la Iglesia hace suyos los sentimientos de los magos y actualiza de algún modo el misterio de la Epifanía. Como los magos, así también la Iglesia se siente llamada por Dios, estimulada y sorprendida por la luz de su presencia. Como los magos, también la Iglesia, desde la fe, descubre el resplandor de la estrella y descifra su significado. Cada año la Iglesia recorre el camino de búsqueda, siguiendo el resplandor de la estrella, tanteando el terreno, a medias entre la luz y la oscuridad. Cada año, también, en la fiesta de Epifanía, la Iglesia se aproxima al Señor en su misterio de humanidad y cercanía para adorarle y ofrecerle sus dones. Más aún, el mismo Cristo, en manos de su Iglesia, se convierte en don supremo, ofrecido al Padre como homenaje de gratitud, como se expresa en la oración sobre las ofrendas de la misa. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia, que no son oro, incienso y mirra,
sino Jesucristo, tu Hijo, que en estos misterios se manifiesta, se inmola y se da en comida. Al celebrar la fiesta de Epifanía, también la Iglesia, al igual que los magos, para penetrar la hondura del misterio, debe ver en profundidad más allá de las apariencias. Así como los magos descubrieron al Mesías Salvador en el niño de Belén, también la Iglesia debe descubrir a través y más allá del pan y del vino la presencia viva del Dios hecho hombre. Solo entonces, cuando la sinfonía espiritual entre la Iglesia y los magos es total, solo entonces la Iglesia de Epifanía se convierte para nosotros en misterio de iluminación y de salvación. El bautismo de Jesús en el Jordán. En el calendario actual, reformado después del Vaticano II, el bautismo de Jesús es objeto de una fiesta especial. Se celebra el domingo que sigue inmediatamente a la fiesta de Epifanía. Sin embargo, este acontecimiento debe ser interpretado en conexión con la fiesta de Epifanía, y no como una fiesta autónoma e independiente. Hay un punto de convergencia en el que coinciden el episodio de los magos, el bautismo en el Jordán y las bodas de Caná. El tema de la manifestación. A través de esos acontecimientos, Jesús de Nazaret se ha revelado como Hijo de Dios, como Mesías y como Salvador de todos los hombres. Por eso la fiesta de Epifanía va más allá de los simples episodios históricos y celebra, en un clima de gozosa hondura teológica, la manifestación del Señor. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Mateo 3:17. Estas son las palabras que se oyeron al salir Jesús del agua, después de haber sido bautizado por Juan. Estas palabras, que son una proclamación solemne de la divinidad de Jesús, son recogidas por 3 sinópticos, y Juan se hace eco de ellas cuando asegura: yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. También se oyó la voz misteriosa en otras ocasiones solemnes, como en el Tabor, cuando la transfiguración, y a raíz de la entrada triunfal en Jerusalén. En el caso del bautismo, la voz del Padre, que testifica a la divinidad del Hijo, queda corroborada con la presencia del Espíritu en forma de paloma. De este modo, el acontecimiento del Jordán no solo es una manifestación de la divinidad de Jesús, sino un testimonio solemne de la Trinidad, como lo expresa un texto litúrgico griego que se canta el día de la fiesta. Después de tu bautismo en el Jordán, Señor, fue manifestada la adoración debida a la Trinidad, porque la voz del Padre dio testimonio de ti, dándote el nombre de Hijo muy amado. Y el Espíritu, bajo la forma de una paloma, confirmaba la verdad irrefutable de esta presencia. Cristo, Dios, que ha aparecido y que has iluminado el mundo, gloria a ti. En el momento de ser bautizado en el Jordán, Jesús no solo se manifiesta en su condición de Hijo de Dios, sino también como Mesías Rey. Cuando se acerca al Bautista, Jesús se solidariza con todos aquellos hombres que se sienten pecadores e impuros e imploran el perdón de Dios. Él se considera un pecador más, pero cuando al salir del agua el Espíritu se posa sobre él, Jesús se convierte en un consagrado, ungido por el Espíritu como Mesías, Rey. En la medida en que la humillación de Jesús es más patente, al hacerse como un pecador con los pecadores, la respuesta del Padre es entonces más elocuente y significativa.
Esa respuesta se concreta en la presencia del Espíritu, que le unge espiritualmente, consagrándolo Mesías, sacerdote y Rey. La presentación del Señor. Hasta la reforma litúrgica del Vaticano II, la solemnidad que la Iglesia celebra el día 2 de febrero se llamaba Purificación de Nuestra Señora y era considerada fiesta mariana. Actualmente, después de la reforma litúrgica, se denomina Presentación del Señor y se considera fiesta del Señor. Este dato, aparente insignificante, nos permite vincular la fiesta del 2 de febrero al bloque de Epifanía. En realidad se trata de la Epifanía del día 40, cuando el Señor se manifestó como un sol resplandeciente desde los brazos de María al pueblo de Israel, representado por los dos ancianos, Simeón y Ana. La misma procesión que en Occidente estuvo dotada desde el principio de un cierto colorido mariano, ha sido reorientada actualmente en conexión con el tema original de la manifestación. Así se desprende de la munición que aparece al rito de la procesión en el misal romano. El sentido de la fiesta aparece bellamente reflejado en estas estrofas de un himno bizantino. He aquí, pues, que la salud ha aparecido en Israel. La luz resplandece sobre aquellos que estaban sentados en las tinieblas. Llevado por la Virgen, nube ligera, el Señor brilla como el sol, salvando a aquellos que gritan: bendito el que viene, Dios nuestro, gloria a ti. Que las sombras de la ley se disipen. Ha llegado Cristo, la esperanza de las naciones. Ha aparecido el Verbo. La verdad ha resplandecido. Venid, pueblos, a adorar a Cristo, portados sobre los brazos del anciano, y gritad con fe: bendito seas tú, que has venido, Dios nuestro, gloria a ti. El objeto primero y esencial de la contemplación y de la alabanza eclesial no es otro sino la aparición, la manifestación del Señor, el encuentro divino de Cristo y de su pueblo Israel, y la Iglesia, figurado por Simeón y Ana, la profetisa. Pues, queridos hermanos, reflexionamos algunos puntos sobre la teología, la temática de este ciclo natalicio, poniendo un énfasis especial en Navidad y Epifanía. Que Dios les bendiga.